A continuación interviene María Cecilia Moreno Ramírez, máster en Comunicación Pública de la Ciencia y de la Tecnología, cuenta con un diplomado en Comunicación, es periodista desde el año 2001, con experiencia como productora, reportera, locutora radial y generación de contenido editorial y estrategias de marketing. Ella hoy participa con el tema Infodemia, consecuencias en el público y en los comunicadores. Bienvenida. Hola Sheila, muchas gracias. ¿Sí me escuchan claramente? Claro, fuerte. Perfecto, gracias a todos ustedes y por supuesto agradecer infinitamente la invitación de Riesgos y de los colegas que han participado en este webinar. Ser parte realmente me ha alegrado mucho, estoy aprendiendo bastante con quien está hablando en cada momento. Bueno, mi tema es la infodemia y supongo que, ya que estamos también con muchos estudiantes en este momento conectados, han de haber escuchado en algún momento la palabra infodemia. Antes que nada, creo que voy a compartir la pantalla. A ver, ¿me dicen si ahí está bien? Sí, sí está compartida. Me imagino que está compartida en este momento. Así es, mi estimada María Cecilia. Perfecto, entonces lo voy a ampliar. A ver si se amplía aquí. Vamos a ponerlo bien bonito. Ya, ahora sí. Me imagino que algunos de ustedes tienen que haber escuchado en su momento la palabra infodemia y más que nada en los últimos meses debido a la pandemia. Ya hemos escuchado a los colegas previamente y pido disculpas porque a mi perrita se le antojó ladrar ahorita. No puedo hacer nada contra eso. Si se escucha les pido mil disculpas. Justamente en los últimos meses y más que nada desde el marzo, que es en Ecuador que hemos vivido concretamente la pandemia y hemos tenido noticias desde el exterior, comenzamos a escuchar la infodemia. Al principio y también a los comunicadores, como dice el tema, ¿qué pasa con nosotros como comunicadores y qué pasa con la ciudadanía? Tal vez nos generaba un poco de curiosidad o dejábamos pasar el término y obviamente sacábamos la conclusión, información, epidemia, pandemia, etcétera, etcétera. Claro, la infodemia, la palabra como tal, surgió por la OMS, que la comenzó a utilizar no solamente en este último año, desde antes comenzó a usar la palabra infodemia por la popularidad de los temas que se dieron y, por supuesto, excesivos en las redes sociales, en los medios de comunicación tradicionales y no tradicionales. Pero, ¿qué es concretamente la palabra infodemia? Dice que es la cantidad excesiva de información y puede ser correcta como no lo es. Tal vez aquí algunos digan, pero no, la infodemia es totalmente lo contrario, es una fake news. Podríamos decir que encontramos de las dos. Porque al tener tanta información, tanto como comunicadores y como espectadores, lectores, radioescuchas, etcétera, lectores, nosotros vamos a encontrar cantidad excesiva de información, buena y mala. ¿Cómo la vamos a receptar? ¿Cómo la vamos a asimilar? ¿En qué medio de comunicación? ¿A qué fuente la vamos a buscar? Etcétera. Eso ya es lo que transforma qué tipo de información nosotros vamos a tener o vamos a consumir. ¿Puede ser correcta o no puede ser correcta? Como consecuencia, se puede y no se puede encontrar fuentes confiables y, por supuesto, información fidedigna y orientación cuando los comunicadores y los ciudadanos la necesitan. Obviamente, la OMS y la OPS, la Unión Panamericana de Salud y la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud han dicho que hay que tener, por supuesto, muchísimo cuidado con el tema de la información nefasta que se riega a través de las redes sociales. Ya la compañera lo mencionó, que obviamente nosotros estamos sufriendo una epidemia de malas noticias que lamentablemente a veces los mismos comunicadores caemos al compartirla y replicarla en nuestro WhatsApp, en nuestro Facebook, etcétera. Pero quiero ver si pongo, voy a poner, déjenme ver aquí, voy a poner brevemente un video donde el presidente de la OMS, supongo que lo están viendo también en este momento, donde me dicen si está viendo Sheila, ¿si pueden ver el video? Supongo que sí están viendo el video. En este momento todavía no, pero a ver. Vamos a ver. Ok, voy a poner ya. Disculpen, ya vi cómo es. Voy a poner el video donde el presidente, el director de la Organización Mundial de la Salud, hace un llamado de atención al qué tipo de información necesita el público y obviamente los periodistas. Supongo que en este momento lo pueden ver. Así es. Misinformation makes the job of our heroic health workers even harder. It's diverting the attention of decision makers, and it causes confusion and spreads fear
to the general public. Obviamente, él dice que desvía la atención totalmente a lo que realmente se necesita recibir como información y el público es el que sufre las consecuencias y se confunde. Cuando los periodistas tuvimos la noticia de que obviamente se había declarado ya una epidemia y teníamos que confinarnos en nuestros hogares y obviamente también el público lo tenía que hacer, la información comenzó a buscarse de manera excesiva y como ya lo mencionó, los celulares, lo mencionó la compañera, los celulares fueron nuestro medio más rápido para poder informarnos. Voy a hablar un poco sobre la palabra infodemia como tal. Dice que la RAE la acepta. Tantas palabras que la RAE últimamente está aceptando y creo que muchos de ustedes lo conocerán. Cada año saca un informe de palabras que ya se aceptan porque nosotros hemos creado estas construcciones gramaticales, abreviaturas que dan a entender en el concepto gramatical un sentido específico. Dice, información y epidemia. Se tomó de la construcción anglosajona infodemic y no se la escribe con mayúscula. Hemos visto también, y eso pasaba con coronavirus, con COVID, etcétera, dicen la, dicen el, depende cómo nosotros manejamos y cómo es el estilo del medio de comunicación, pero infodemia no se escribe con mayúscula y a veces lo vemos como que dentro de una oración con la mayúscula. Me voy a esto porque también es importante conocer al momento de poder redactar un reportaje cómo lo tenemos que escribir. ¿Qué pasa con la información y con la infodemia durante estos meses? De acuerdo a la OMS, hemos visto que a modo de escala estadística, más parecido más o menos a la curva de contagios que también nosotros al principio los comunicadores y los ciudadanos estábamos pendientes, ¿se acuerdan de que estábamos siempre con los 15 días, los 14 días de incubación, ya pasó una semana, ya pasaron 15 días y estábamos constantemente vigilando la famosa curva? Así también se encuentra la curva de información de la infodemia o de la información de coronavirus COVID-19. De acuerdo a la OMS y la OPS, en abril, tan solo en el mes de abril, se subieron 361 millones de videos en YouTube con la palabra o la etiqueta COVID-19 y COVID-19. Y desde que se declaró pandemia, al menos en Latinoamérica, se publicaron 19.200 artículos en Google Scholar tan solamente en mayo del 2020. Ahora, sabemos que día a día se están publicando en estas plataformas contenido que habla sobre COVID-19, contenido fidedigno, contenido realmente falso y contenido que a veces nos confunde demasiado, tanto a comunicador como a periodista. ¿Qué es lo que, como a ciudadanos, perdón? Se busca, se encuentra información sobre lo relacionado a la enfermedad. Obviamente que todos queremos, tanto el periodista como el ciudadano, buscar la enfermedad. ¿De qué se trata? Hay personas, sorprendentemente aún, que se les pregunta si saben concretamente de qué se trata y no saben. Hay personas todavía que se niegan a usar la mascarilla. Y hay personas, y lo sabemos, que salen a las calles sin protección o que realmente manifiestan que no les interesa saber sobre el tema de coronavirus porque no les ha afectado directamente. Estamos viendo ahorita y vamos a tener un rebrote infodémico nuevamente del confinamiento que se está dando en Europa. Tenemos que, con esa nueva información, con este rebrote que esperemos, o sea, el deseo general es que no se dé, pero tenemos esta nueva información con nuevos estudios científicos y aquí introdujo a la ciencia porque al menos por mi lado me encanta hablar sobre ciencia y tecnología, pero tenemos nueva información científica para poder tener más luces de lo que vamos a tener que comunicar más adelante en Latinoamérica y en el Ecuador. Es por eso que siempre tenemos que estar pendientes de la información que viene de afuera y en este caso como Europa o al principio China en diciembre que ya daba manifestaciones sobre el coronavirus y realmente no pusimos muchísima atención, tanto comunicadores como ciudadanía, para estar preparadísimos con lo que se venía y se vino. Las búsquedas en Internet sobre COVID-19 se dispararon del 50 al 70% en todas las edades. Todos queríamos saber qué pasaba con el coronavirus, qué está sucediendo. Y sabemos, vemos aquí en el pajarito de Twitter, un gran personaje extremadamente mediático de que la información se basa en teorías de la conspiración y se ha convertido en un discurso constante. Sabemos también que la infodemia puede venir de este tipo de personalidades que generan comentarios
que influyen directamente sobre sus seguidores, sobre sus fans, etc. Y pueden afectar a países y continentes enteros. También, cuando pensamos en los comunicadores, nosotros sabemos que en Ecuador se murieron algunos colegas. No hablemos de los ciudadanos y no hablemos de la situación que pudimos ver en todos los medios de comunicación. Y voy a hacer referencia a los 5 sentidos del periodista que Ryszard Kapuściński, polaco, ya que murió en el año 2004, gran periodista de campo, o sea que salía a las calles a trabajar y quien estuvo también muchísimos años trabajando en el África. Él dio en un taller 5 sentidos que creo que los periodistas podríamos aplicarlos siempre. Es más, lo aplicamos, pero les doy con nombre y apellido. Estar, ver, oír, compartir y estar. Y pensar. Estar, ver, oír, compartir y pensar. En este momento en que estamos recibiendo tanta información buena y mala, ¿cómo estamos nosotros actuando? ¿Cómo estamos nosotros entregando la información a la ciudadanía? Y cómo también la ciudadanía está actuando y recibiendo esta información. Recordemos que ahorita también, en algún momento, los ciudadanos se han convertido totalmente en comunicadores. Ellos son nuestros fandom, son nuestros proconsumidores, o sea, producen información, consumen información y la comparten también a través de los medios de comunicación digitales que actualmente tenemos todos a la mano y que, por supuesto, como periodistas deberíamos conocer y practicar a diario porque lo sabemos que son herramientas vitales ya para trabajar. Con un celular hacemos una cobertura. Volviendo a la constante propagación de contenido en las redes sociales, en marzo más de 550 millones de trinos hablaron de la palabra como tal, coronavirus, corona espacio virus, COVID-19, COVID-19, COVID-19 o pandemia. ¿De qué manera todos nosotros como periodistas o como ciudadanos nos referíamos a esta pandemia o cómo investigábamos la información en las redes sociales, en los medios de comunicación en los cuales confiamos o en los periodistas en los cuales también nosotros nos guiamos para poder informarnos? Recordemos también que siempre los periodistas estamos extensos a equivocarnos. En el contexto actual de esta epidemia que al parecer viene otra vez con su rebrote, afecta por supuesto en todos los aspectos de la vida, en particular a la salud mental y con los cambios de conducta. Varios colegas periodistas con los cuales he conversado han quedado realmente afectados y por supuesto los ciudadanos porque han vivido y han palpado de cerca el problema de la pandemia. Han vivido, por supuesto, el problema que sufrimos nosotros con el terremoto en el 2016. Y voy a meter también en esta situación la situación, valga la redundancia, terrible que vivimos en octubre del año pasado con el paro nacional. Fueron situaciones, eventualidades que nos pusieron en jaque mate y teníamos que, como periodistas, arriesgarnos a hacer la cobertura y, por supuesto, el manejo correcto de la información. Pero, ¿cómo manejarla? ¿En qué momento manejarla? ¿Qué decir? Y saber a qué público nos vamos a dirigir es muy, muy importante. Y a veces, como comunicadores, no estamos preparados. ¿Quién está preparado para un terremoto? Bien lo dijo Denise, que obviamente, siendo un periodista de gestión de riesgos, están listos con su maleta y con los equipos para salir a la zona cero. Pero un periodista comunitario, un periodista tal vez, les pongo un ejemplo, un periodista de espectáculos, que a veces tienen que llenar los espacios cuando el compañero no está. Hemos visto en los medios de comunicación periodistas deportivos haciendo coberturas sobre la pandemia, periodistas que han hecho economía o política haciendo coberturas sobre casos de enfermedad, etc. ¿Qué pasa con el periodista? Que hay mucha información errónea y poca información verosímil. Hay también buena información y no sabemos qué publicar porque hay tanto bombardeo y también tenemos información externa y local que nos confundimos. Por eso es muy importante poder establecer y seleccionar las fuentes con las que vamos a trabajar, porque tanta información también nos puede llegar a confundir y entregar al ciudadano, al lector, al televidente, al oyente, etcétera, al que nos ve por las redes sociales, le podemos entregar información tan contundente, tan buena también y tan técnica que lo podemos confundir. No somos, recordar siempre, epidemiólogos, ni médicos, ni expertos en desastres naturales, no somos
astronautas, no somos astrólogos, etcétera. No conocemos de estos detalles. Entonces debemos estar conscientes de que una vez que sucede algo como esto, vamos en ese instante a graduarnos de epidemiólogos, a graduarnos de otra vez de comunicadores, porque vamos a tener que recurrir a nuevas acciones profesionales y personales para poder hacer la cobertura que nuestro medio de comunicación y nuestro público necesita. No estamos, ya se los comenté, preparados para una situación de pandemia, de desastre. Y sumo otra vez a esta situación lo que pasó en el paro. Recordemos que también hubo heridos y el país literalmente se paralizó por semanas, por días. ¿Qué pasa también con los periodistas? No sabemos el rumbo que va a tomar este evento. Llevamos, señores, en Ecuador por lo menos desde el mes de marzo y continuamos todavía con confinamiento, cuidándonos profundamente. Claro, el estado de excepción ya terminó, pero estamos viendo las noticias internacionales y podríamos llegar otra vez a esa situación. Pero hay que estar preparados. ¿Para qué? ¿Para qué nos podemos preparar? Como periodistas, ¿estamos preparados para ir a una guerra? Tenemos la suerte de que Ecuador, dentro de todo, es un país pacífico. No hemos vivido guerra. Tenemos referencia internacional. Alguna vez un estudiante de comunicación me preguntó, Miss, ¿cuántas pandemias ha pasado usted? Casi me da un infarto. Pero no estamos preparados para afrontar pandemias. No estamos preparados para entender concretamente qué es este COVID, este coronavirus, y qué puede pasar dentro de posiblemente 20 años. Cómo las comunicaciones se transformaron, también tomemos en cuenta esto, en estos últimos 5 meses. Cómo nosotros, los periodistas, nos hemos transformado también en comunicadores digitales sin haber estudiado en muchos casos comunicación digital. Las nuevas generaciones periodísticas ya están saliendo capacitados en programas, en software, en aplicaciones, en saber escribir y producir directamente para medios digitales. En cambio, a los periodistas de campo que nos ha tocado trabajar ya casi 20 años en medios, nos ha tocado subirnos en el camino. Entonces, el estar preparados para qué involucra mucho la lección de vida y profesional que nos está dando en este momento el COVID-19. No hay suficientes fuentes a las que recurrir. Al principio, obviamente, los periodistas recurríamos a las autoridades, recurríamos a fuentes médicas o a instituciones que nos puedan ayudar, pero lo sabemos muy bien. Hasta no haber tenido claro lo que estaba pasando, hasta no tener boletines de prensa oficiales, hasta no saber si se podía o no salir de los hogares, los periodistas también estaban muy limitados para poder conseguir la información. A veces, y desde luego nos pasa, erramos en formular preguntas, porque ante el desconocimiento, ¿qué podemos preguntar? Recordemos también que todo aquel que maneja la información, que conoce a profundidad sobre un tema, es aquel que puede improvisar. Y lo hablamos también en preguntas, donde podemos nutrirnos durísimo, durísimo con la información que nos está dando nuestro entrevistado. Pero si no sabemos qué es el COVID-19, si no sabemos por qué puede venir otro terremoto, si no sabemos en qué momento se puede dar una ola de contagio, no sabemos cómo preguntar. Ahora, obviamente, ya tenemos más información y tenemos que cuidarnos de esta infodemia para seleccionar lo bueno y lo malo y entender próximamente cómo tenemos que hacer nuestro trabajo periodístico. El público exige información y genera información. Lo hemos visto en los últimos años y a través de las redes sociales que la comunidad le exige a los periodistas, es más, se creen en el poder de llamarle la atención del por qué no hay tal o cómo está esta información, en qué momento, cuándo la postea, por qué la hizo, por qué no entrevistó a aquel. Entonces, nosotros tenemos que, como ciudadanos, pensar cómo piensan nuestros compañeros ciudadanos en este caso, porque prácticamente se consideran colegas. Y tenemos que entender que la necesidad de darles información no para las 24 horas del día. El periodista, y si ya somos parte del medio digital, el periodista es constantemente un trabajador 24/7. Tenemos que dar siempre información y nuestro estilo de vida radica en eso. ¿Qué pasa con los comunicadores? Continuamos con que el medio también nos presiona a tomar cartas en el asunto. Lastimosamente, como en algún momento mencioné, sabemos que en Ecuador muchos periodistas radiales nos fallecieron
ya vamos a terminar, gracias. Algunos fallecieron por el tema del COVID, pero ¿qué podemos hacer si también el medio de comunicación, no tanto porque presiona que tienes que estar en la calle, pero se necesita la información? La presión social, el aprecio y el desprecio. Les comenté que el público a veces agrede al periodista. No hay tiempo para investigar, no sabemos cómo investigar, no hay estudio científico perfecto y cada día salen más. No hay acceso a la información y somos parte, por supuesto, de esta situación. La ciencia, ya para abreviar, porque ya se me acaba el tiempo, es importante que estemos pendientes con la ciencia y saber seleccionar, buscar las fuentes, dirigirse a la ciudadanía, intentando tener un medio, tener un plan de comunicación, potenciar nuestros canales de comunicación para poder informarnos, entrevistar a personas que estén en el medio científico y involucrarnos con ellas. Cada día la ciencia nos informa más y por supuesto que tiene las respuestas o al menos las busca. Vamos a darles una recomendación rápido, como periodistas, llamar la atención de buena manera, dar el mensaje claro, comunicación profesional, ser verosímil, dar confianza y, por supuesto, algo que defiendo mucho como periodista, como comunicadora y a los estudiantes que nos están oyendo, ser tú mismo al comunicar y defender, por supuesto, tu estilo dentro de los marcos profesionales y los que aprendes en la universidad. Con el estilo haces la diferencia entre cómo das la información y en el momento. Y muchísimas gracias por la invitación. Los invito a que sigan mi plataforma de divulgación científica. Gracias, Sheila.